Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel. Hoy, 20 de noviembre, se cumple el 103º aniversario del inicio de la gesta revolucionaria de 1910. Con motivo de esta celebración, vamos a tocar hoy el tema de la Revolución Mexicana, cualquier cosa que ello pudiera significar. Un elemento fundamental de esto que hemos dado en llamar Revolución Mexicana es la parte campesina del gran movimiento social que fue, o del movimiento social que fue, o como dicen algunos, de la algarada que fue. Yo no sé si conoce usted el libro de John Womack, un historiador norteamericano, acerca de Emiliano Zapata. El libro, el título, Emiliano Zapata y la Revolución, creo que ese es su título. Es un libro no nuevo, es un libro viejo, se ha convertido en un clásico de las biografías de héroes mexicanos o de personajes ilustres en México. De este libro tomo la primera frase con la cual Womack empieza su obra. Dice así: este es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que, por lo mismo, decidieron hacer una revolución. Esta frase resume de manera brillante lo que fue la parte campesina de la Revolución Mexicana. El no querer cambiar, el negarse a incorporarse a la modernidad de principios del siglo XX y lo que se veía venir, llevó a Emiliano Zapata a encabezar la parte campesina o la parte que veía por la gente del campo, vamos a ponerlo de esa manera. Al final de cuentas, la Revolución Mexicana para algunos terminó en 1917 con la promulgación de una nueva Constitución que vino a sustituir la de 1857. Para otros terminó en 1938 con la expropiación de los activos de las empresas petroleras en México. Y para otros no ha terminado todavía, sigue vigente. Bien. Independientemente de si terminó en un año o en el otro o sigue vigente, hay un hecho. Ese elemento de negarse a cambiar para mantener el statu quo que había durado siglos es un elemento que nos ha acompañado prácticamente a partir de esas épocas de 1910 a la fecha. Si usted preguntare por cuál es la característica principal de la sociedad mexicana hoy, sin duda alguna sería la que movió a aquellos campesinos para hacer una revolución: negarse a cambiar. Desde 1917 o desde 1938 o desde los años 60 o desde la apertura en 1987, prácticamente hay un común denominador que marca el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI: negarnos a cambiar. Durante esos 100 años, la clase política mexicana hizo de esa construcción ideológica que llamamos el nacionalismo revolucionario, producto que sustenta la visión de ese movimiento de la Revolución Mexicana, no había sido tocado. Prácticamente los años 40, 50, 60 y sígale usted hasta los años 80, fines de los años 80, prácticamente todo permaneció inmutable. Sin embargo, el discurso de la Revolución Mexicana se fue utilizando cada vez de una manera vacía, desprovista de contenido real efectivo. Esto llevó a la escritora Elena Garro en los años 50, si no estoy equivocado, a afirmar que las palabras había que lavarlas con lejía para que las personas de buena fe pudieran volver a usarlas. ¿Qué quiso decir? Vamos a jugarle un poco a lo que hacía mi estimado paisano Rubén Aguilar en el sexenio del presidente Fox. ¿Qué quiso decir Elena Garro con esta frase? Que las palabras habían perdido su real y auténtico significado, que expresiones como Revolución Mexicana, justicia social, democracia social, estaban desprovistas de significado real alguno.
la clase política las había prostituido, había tergiversado su sentido y concepción original. Por eso dice ella, hay que lavarlas con lejía. Este detergente era el más poderoso en aquellos años, hace 60 años casi. Hoy posiblemente haya otros detergentes más poderosos, pero la idea era que con la lejía le quitásemos a las palabras o a ciertas expresiones esa pátina que la corrupción y la hipocresía política les habían puesto encima de ellas. Al final de cuentas, es muy probable que usted y yo estemos de acuerdo en que en los 60 años posteriores poco es lo que se les pudo quitar a las palabras y a estas expresiones que mencioné, no obstante el uso sistemático de la lejía. Hoy, expresiones como Revolución Mexicana no solo dicen poco, sino que además lo que dicen ni siquiera se corresponde con la realidad que hemos construido. Además, de acuerdo con la composición demográfica de la sociedad mexicana actual, la Revolución Mexicana es algo nebuloso, es algo que para algunos es una avenida en el poniente de la ciudad, e iba a decir para otros un monumento, pero ahora tendré que circunscribirme a decir que es un plantón lleno de porquería, de excremento y de malos olores en el centro de la ciudad. Eso es hoy, por desgracia, la Revolución Mexicana. Una avenida y un plantón desfigurado porque no se sabe bien a bien qué es lo que quieren los que ahí pernoctan y ahí preparan sus agresiones al Distrito Federal, a los habitantes del Distrito Federal. Esa actitud de no cambiar nos ha marcado a generación tras generación. Hacemos hasta lo imposible por permanecer tal cual, por negarnos, por tener una profunda actitud de renuencia al cambio que nos permita liberarnos de ataduras ideológicas y construir un mejor futuro para todos. Yo creo pues que esa quizás sea la herencia perversa de la Revolución Mexicana. Evidentemente tuvo cosas positivas, no voy a negarlas, ni tampoco a enlistarlas aquí porque no es el objetivo de este comentario, sino señalar ese elemento perverso, dije, que nos impide aceptar el cambio con gusto, con optimismo y ponernos a trabajar para construirlo. Hoy mismo, en la discusión de la reforma energética, escuchamos a personas que se dicen de avanzada y nos plantean cosas que probablemente los ubiquen a ellos y sus planteamientos, en el mejor de los casos, en los años 30 del siglo pasado. Es más, hay algunos que los pequeños cambios que hemos hecho, que hemos con grandes dificultades concretado, quieren revertirlos. Desde aquellos cambios que produjo la Revolución Mexicana, y repito, cualquier cosa que eso haya significado, se dan, ¿qué le gusta a usted? 80 años después o 70 años después, tomando como punto de referencia 1917. En 1987, cuando se abre la economía y posteriormente cuando ya en el sexenio de Carlos Salinas se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y se genera un conjunto de reformas legales que solidifican y legitiman la apertura de la economía y nuestra incorporación activa, dinámica a la globalidad que privaba y priva en el mundo, en ese intermedio, en esos 70, 75 años, prácticamente nada había sucedido. Nuestra clase política prostituyó las grandes instituciones que creó la Revolución Mexicana. Aquellos campesinos que, buscando conservar el statu quo, buscando permanecer tal cual, tuvieron un grupo opositor dentro de las filas de la Revolución Mexicana. Lo que ha dado en llamar correctamente Héctor Aguilar Camín en la frontera nómada, el Grupo Sonora. Triunfador al final de cuentas, como dice aquel, uno es el que corretea a la liebre y otro es el que la alcanza.
El Grupo Sonora, integrado por agricultores modernos incorporados al mercado, algunos incluso con grandes extensiones de tierra, como era el caso de Francisco I. Madero, eran la visión moderna, eran el grupo que promovía, vamos a ponerlo de esta manera, el capitalismo para dejar atrás esa etapa casi de un feudalismo ofensivo que había en grandes regiones del país. Grandes instituciones de las cuales hoy nos enorgullecemos pertenecen a la idea y visión política de ese grupo. Banco de México, la Comisión Nacional de Irrigación, que posteriormente da lugar a la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y así sucesivamente. Algunos dirán incluso el PRI, de la visión de don Plutarco Elías Calles, sonorense como el general Álvaro Obregón por lo demás. Pero ¿qué es lo que pasa hoy con esas instituciones? A fuerza de negarnos a cambiar, es decir, a no actualizarlas para estar en congruencia con las nuevas condiciones del mundo, esas instituciones que impulsaron el cambio hoy son el principal obstáculo. El ejido, por ejemplo, algunas reglamentaciones absurdas como la que sustenta todo lo que tiene que ver con la energía, algunas otras cuestiones relacionadas con la educación, pero prácticamente la visión de aquellos campesinos que se negaron a cambiar y por eso hicieron una revolución. Nuestra clase política, con honrosísimas excepciones, ya dentro de la Revolución Mexicana, han causádole un gran daño a este país por haberse negado en su debida oportunidad a cambiar.